pan vive el hombre, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. No solo de pan vive el hombre, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios, que sale de la boca de Dios, que sale de la boca de Dios. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, el Espíritu empujó a Jesús al desierto. Se quedó en el desierto 40 días, siendo tentado por Satanás. Vivía con las fieras y los ángeles le servían. Después de que Juan fue entregado, Jesús se marchó a Galilea a proclamar el Evangelio de Dios. Decía: se ha cumplido el tiempo y está cerca el reino de Dios. Convertíos y creed en el Evangelio. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Tu palabra, Señor, es la verdad, y tu ley nuestra libertad. Tu palabra, Señor, es la verdad, y tu ley nuestra libertad. Pueden sentarse. En esta hermosa mañana que nos regala el Señor, primer domingo del tiempo de Cuaresma, el Magisterio de la Iglesia nos propone estas lecturas que nos hace meditar en cuanto a la preparación. Hemos escuchado en las lecturas, ¿verdad?, cómo se habla de los 40 días del diluvio, los 40 años en el desierto del pueblo, los 40 días de Jesús en el desierto, y en todo momento se habla de preparación. En esta primera lectura se habla específicamente del diluvio y de esos 8 que se salvaron, esos pues que Noé se encargó de anunciar lo que iba a ocurrir, advertirnos de lo que iba a pasar, pero pues no creyeron. ¿Qué pasó? Ocurrió el diluvio y comenzó una nueva generación, ¿verdad? Esta generación que se les prometió el que no iba a acabarse más el mundo a través de diluvio, pero nos da un recuerdo muy bonito de esa manifestación del amor de Dios y nos dice: cada vez que se ponga una nube y veas el arco, ¿verdad?, el arco iris, es para recordar esa manifestación del amor de Dios a nuestras vidas, esa nueva oportunidad que el Señor nos da, ¿verdad?, en cada momento de nuestras vidas de prepararnos para ese encuentro. Entonces, hermanos, vemos cómo en la vida nos quejamos tanto de las cosas que nos pasan. Siempre estamos quejándonos de lo que me duele, de lo que no tengo, de lo si tengo, de que el trabajo, de mi enfermedad, de mi condición, de mi matrimonio, de mis hijos. Me paso quejándome y quejándome todo el tiempo. Y no se dan cuenta que esto es parte de una preparación. Para esto fue el diluvio, para lo de Israel fue en el desierto, para Jesús fueron los 40 días en el desierto nuevamente. Y es la preparación, ¿verdad?, que Dios nos pone en nuestra vida para que nos acerquemos a Él. Qué bonito y qué agradable para los ojos de Dios es ver a su pueblo que cuando está en dificultad acude a la oración, cuando está en prueba acude a la oración, cuando está en alegría de igualmente acude a la oración y no está quejándose y peleando, ¿verdad?, por lo que esté pasando o por lo que pueda ocurrir. Entonces, hermanos, vamos a aprender a darnos cuenta de que cuando pasan estas cosas, si estamos viviendo obviamente bajo la gracia, estamos haciendo la voluntad del Padre, es parte del proceso y tenemos que aceptarlo. Obviamente nos pasan cosas en la vida que son muy fuertes, muy dolorosas, sí, yo lo sé, yo las he vivido, yo también he llorado, yo también he sufrido, pero eso no es el fin de la vida, es parte del proceso. Qué triste es un dolor sin tenerle un nombre puesto, qué triste es una pena sin tener a quien encomendarla.
Qué bonito cuando ese dolor o esa pena tienen un propósito que va a producir o va a generar algún beneficio para la salvación del mundo, para la salvación de alguien específico, por el eterno descanso de X alma, ¿verdad? Que ese dolor tenga para nosotros un propósito, como tuvo el del arca de Noé, ¿verdad? El perdón de los pecados. Por eso nos dice el Salmo, tus sendas, Señor, son misericordia y lealtad, pero son para los que guardan tu alianza. ¿Y cuál es nuestra alianza? La que adquirimos por el bautismo. Como Andrés va a recibir hoy el bautismo, esa misma alianza recibieron ustedes y la tomamos en serio en el momento que decidamos vivir y seguir ese caminar, esa misericordia y esa lealtad. ¿Por qué? Porque el amor de Dios es inmenso y nos ama tanto que nos ha dado oportunidad sobre oportunidad. Vemos la primera, el arca de Noé. Después vemos, ¿verdad?, las próximas que vamos a mencionar. Pero esa misericordia de Dios tiene un límite, tiene un momento, tiene un espacio. Y ese límite está donde tú le permitas, hasta donde tú le permitas llegar, hasta donde tú le permitas actuar. Porque Dios nos ha dado oportunidad sobre oportunidad, como dije anteriormente. La segunda oportunidad que nos da es cuando nos manda al Hijo de Él, ¿verdad? ¿A qué lo manda? A sufrir aquí a la tierra. Se pudo haber quedado allá arriba en el cielo lo más cómodo como Él estaba, pero decidió aceptar la voluntad del Padre y venir aquí a la tierra. ¿A qué? A morir por ti y por mí, para que obtengamos ¿qué? El perdón de los pecados. Pero eso queda a mi discreción si yo acudo, ¿verdad?, a lo que tanto nosotros enfatizamos, y más en Cuaresma, a la penitencia y sobre todo a la confesión, a pedirle perdón a Dios y a cumplir por esa penitencia o ese pecado que hayamos cometido. Entonces, hermanos, este tiempo de preparación vamos a verlo siempre como la oportunidad que Dios nos da. Puede ser que sean 7 años, 10 años, 20 años, 100 años, los que sean, pero que sean años que sean fructíferos para nuestra salvación. Y no estemos pendientes a que fulano le va mejor, a qué no lo ha pasado tan difícil, por qué a mí esto, por qué a mí lo otro. No estemos pendientes a eso, solamente estemos pendientes a lo que Dios tiene programado para mí y que yo le voy a responder a Dios, porque al fin y a la postre, en el momento de su partida, no va a haber nadie en el medio, solamente usted y Dios, usted presentando su vida, lo que hizo, lo que dejó de hacer, lo que le permitió alcanzar la vida eterna o lo que permitió condenarse. Por eso, ¿verdad?, Él manda a su Hijo. ¿Para qué? Para que aquí en la tierra, en lugar de reconocerlo como el Hijo de Dios, en lugar de darle el reconocimiento, ¿verdad?, y los honores que se merecía, nosotros lo crucificáramos. Y si vuelve a nacer, lo volvemos a crucificar. Y lo crucificamos todos los días de nuestra vida. Cada vez que le fallamos, cada vez que hablamos mal de alguien, cada vez que criticamos, cada vez que mentimos, cada vez que hacemos las barbaridades que nos alejan de la gracia del Padre. Entonces, hermanos, que esta Cuaresma sea para mí algo importante. Mira cómo para Jesús fue tan importante. Fueron los 40 días antes de que cayera Juan preso, ¿verdad? Y no Juan Martínez, que está por allá atrás, Juan, el evangelista. Entonces, ese momento en la vida de Jesús fue a marcar lo más importante entre el tiempo que estaba con papi y con mami, ¿verdad?, con José y con María, y el tiempo en que me tengo que poner las pilas porque tengo que salir a trabajar, tengo que ir a evangelizar, porque ese era el punto, ¿verdad?, donde él tenía que comenzar su actividad. Entonces, actuó como tenía que hacer. Fue 40 días antes, se preparó en que en oración, en ayuno y en penitencia, porque él estaba allí, ¿verdad?, en oración, ayuno y penitencia. Él no estaba en un spa, él no estaba en un hotel 5 estrellas, él no estaba en un camper o en una buena caseta. Él estaba a agua, sol y sereno, pasando necesidades, y solamente los ángeles le servían. ¿Qué recibió allí? Todo lo malo, hasta tentaciones del enemigo. Y ustedes todavía se atreven a decir que Jesús es mejor que nosotros, que Jesús la pasó mejor que nosotros, porque es Jesús. No, hermanos, no. Él es igualito a nosotros en todo, idéntico, exactamente igual. Lo único que no cometió pecado es la única diferencia. Por eso, ¿verdad?, es que accede a la vida eterna. Porque si hubiese pecado, de igual manera se hubiese quedado aquí. Como hay curas que te atreven a decir que Cristo pecó, ¿verdad?, pero es una barrabasada. Él es idéntico a nosotros, excepto en el pecado. Entonces, hermanos, ¿a qué estamos llamados en este tiempo? En estos 40 días le estamos pidiendo encarecidamente la oración, el ayuno, la penitencia. Una oración que nazca del corazón,
Una oración que sea sencilla, simple, transparente, que brote, ¿verdad?, con mi sentimiento, que yo le ponga mi corazón delante al Padre. Esa oración es básicamente yo desbordarme con el Padre, pidiéndole perdón por mis actos, arrepentido y buscando enmendarlo. Que Dios vea en mi corazón el deseo de llenarme de su amor para vivir una vida grata delante del Padre. Esa oración la debemos hacer todos los días de nuestra vida, pero en estos días más todavía. Los que se acercan por lo regular al confesionario, una de las principales causas que me dan para haber caído es cuando la oración se afloja, cuando dejamos de orar, ¿verdad? Porque nos envolvemos en otras cosas, en el trabajo, la esposa, el esposo, los hijos. Son cosas, ¿verdad?, que son razones de peso, pero ese peso llega tanto hasta que nos separa de Dios, ¿verdad? Entonces tenemos que saber darle el espacio a Dios y su momento. Entonces, ¿qué más tenemos que hacer, hermanos? Además de la oración, el ayuno. Pero no necesariamente ayunar de comida, hermanos. No es ayunar de comida porque a los 2 minutos nos hartamos como lechones y seguimos pecando igualmente. Es ayunar de las cosas que nos alejan del Padre, de las cosas que me hacen perder mi salvación, de las cosas que me quitan el reino, la promesa del Padre para conmigo. ¿Qué cosas son esas? Las cosas que me hacen, ¿verdad? Cuando pienso mal de alguien, cuando veo a fulano o a fulano y digo, mira y hablamos mal de esa persona, ¿verdad? Cuando vaya y ojalá y se le caiga, ojalá y se le rompe el carro, ¿verdad? O cuando vemos a aquella mujer o a aquel hombre y digo, santo, qué cosa más buena, ¿verdad? Cuando tenemos esa tentación en nuestra mente, con esa alevosía y premeditación que caemos, ¿verdad? Cuando, hermanos, cuando mentimos, cuando cogemos las cosas que no son nosotros, ¿verdad? Pues vamos a aprender a ayunar de todo eso, de esas cosas que nos alejan del Padre, esas cosas que nos alejan del Padre y que a la vez que lo dejamos vamos a ir creciendo delante de Dios, porque Dios está viendo el arrepentimiento y el propósito de enmienda. Que nos caímos, volvemos otra vez a recomenzar, volvemos otra vez a empezar. Por eso es que tenemos una cuaresma tras otra cuaresma, porque pues Dios nos sigue dando oportunidad hasta que estemos aquí en la tierra, ¿verdad? Y lo próximo importante, ¿verdad?, es la penitencia. Esa penitencia no es de latigarme delante de la gente para que vea que estoy sufriendo. No es esa, es la penitencia que yo me pongo por las cosas que sé que he hecho mal, por las cosas que yo sé que puedo mejorar. Es esa penitencia que voy a cumplir. No es hacer un Padre Nuestro y 3 Ave María, es una penitencia que me nazca de mi corazón. Por ejemplo, una buena comida a unos buenos deambulantes, el estar un buen rato con un enfermo o una viuda, el acompañar a una persona necesitada. Eso, ¿verdad?, es muy importante y es una buena razón de penitencia para yo crecer. Porque qué difícil se nos hace ir a ver un enfermo al hospital. ¿Ah? Qué difícil. Dígamelo a mí, que yo me paso a los hospitales y veo cómo los enfermos a veces pasan días y no reciben ni una visita. ¿Ustedes creen que eso es justo y necesario? No, con tanto cristiano que hay en esta tierra, con tanto familiar que tenemos, que esa persona esté sola en un hospital muriéndose, eso no es justo, eso llora delante de los ojos de Dios. Entonces, como cristianos tenemos una razón para hacer, para poner en práctica ese amor, para poner en práctica ese Espíritu Santo que recibimos a través de la pila bautismal, ¿verdad? Cuando fuimos incorporados a ser sacerdotes, profetas y reyes. Entonces, hermanos, cumplamos con esa misión, como Jesús lo hizo en su caminar, ¿verdad? En esos 40 días en el desierto antes de comenzar a ir a predicar. Así también nosotros nos preparamos para recibirlo, ¿verdad? En esa resurrección, que cuando Jesús resucite en mí, en mi corazón, en mi vida. Que yo tenga la capacidad de ese amor que Dios me ha dado, lo pueda compartir con los demás. Y que yo no me preocupe solamente por mi salvación, que yo no me preocupe solamente por lo que me pasa a mí, porque al lado mío siempre va a haber alguien que necesita más de ti que lo que tú puedas necesitarles a otras personas. Busquemos siempre entonces encaminarnos en esta vida hacia la salvación, esta vida que está basada principalmente en la manifestación del amor de Dios en nuestras vidas y el de nosotros ponerlo en práctica con los demás. Busquemos siempre ser esa ayuda incondicional para ese hermano, que no solamente Dios sea el que supla la necesidad, sino que nosotros como cristianos también le suplamos necesidades a nuestros hermanos. Que nuestra amada Madre María y San José intercedan por nosotros, por nuestra salvación y la salvación del mundo entero. Que así sea.